Tardes, Francisca, ¿qué tal están? Mucho gusto de estar con ustedes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Qué bueno que continuamos con nuestro programa. Tengo 29 alumnos ahorita. Yo quisiera que estuviera ya la clase llena, pero con los que están, ¿verdad? Vamos a iniciar el día de hoy. El tema que les traigo es el tema relativo a la permuta. La permuta. ¿En qué consiste esta clase de contrato? Se refiere a la transmisión de un bien a cambio de otro bien similar. Es lo que en la antigüedad se conocía como el trueque. Yo le doy la propiedad de mi terreno a cambio de que esa otra persona con la que se está contratando también le dé la propiedad de otro inmueble porque me interesa el lugar donde está ubicado, queda más cerca del lugar de trabajo, en fin. Entonces, a las dos partes les conviene hacer ese intercambio de propiedad, pero no van a hacer esa transmisión de la propiedad dinerariamente, sino que el bien es el que se van a cambiar, que van a transmitirse el derecho de propiedad que ambos tienen sobre un bien. Sí, Francisca, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Esto se puede hacer con cualquier bien o solo con bienes No, toda inmuebles? clase de bienes, sí, puede Ok. ser con un carro, con una moto, en fin. Es voluntad de las personas el poder intercambiar la propiedad que tienen sobre determinada cosa. Yo les pongo el ejemplo de un bien inmueble, pero esta clase de contrato de la permuta se refiere a contratos traslativos de dominio. ¿Y cuáles son los contratos traslativos de dominio que hemos estado viendo? En primer lugar, tenemos el contrato de compraventa. ¿Se recuerdan que vimos el contrato de compraventa? Vamos a ver el contrato de permuta el día de hoy. También el contrato de mutuo lo vamos a ver hoy. Y el contrato de donación. ¿Por qué se les denomina contratos traslativos de dominio? Porque se transfiere el derecho de propiedad hacia otra persona. Bueno, entonces el contrato de permuta, como en la antigüedad se le conocía como trueque, todavía se utiliza la palabra trueque para intercambiar bienes, ¿verdad? Entonces es parte de la negociación. Yo le doy, por decirle, este vehículo modelo 2023 y lo cambio por otro vehículo, probablemente de otra marca, también 2023. Es parte de la negociación. O bien yo le transmito mi derecho de propiedad sobre el vehículo 2008 y le doy determinada cantidad de dinero para completar un precio y usted me vende el modelo 2023, por decirle. Son negociaciones que se hacen, negocios jurídicos que se hacen entre las personas porque conviene a sus intereses, pero se transmiten bienes en lo que se refiere al derecho de propiedad, ¿verdad? Si a mí me interesa la casa que está en la zona 6, porque cerca de ahí tengo yo mi trabajo, entonces me queda más cerca. Y hay otra persona que le interesa mi casa de Villanueva porque
ellos trabajan ahí en Villanueva, entonces le conviene por razones de evitarse esos traslados tan largos, entonces hacen permuta de propiedades, ¿verdad? Y esto lo regula nuestro Código Civil. Y es la clase que les tengo preparada para el día de hoy. Cómo la ley regula lo relativo a la permuta. La permuta es aplicable todo lo relativo a la compraventa que vimos anteriormente. Por ejemplo, que tiene que tener una cláusula de saneamiento, ¿verdad? Porque si se hace ese intercambio de propiedades, tiene que estar libre de toda clase de gravámenes, de limitaciones, que no tenga eh, problemas futuros ocultos, ¿verdad? Algo que no le ha expresado la otra parte, que tenga problemas el inmueble, sino que esté en óptimas condiciones y que no esté afectado por ninguna clase de problemas jurídicos, ¿verdad? El bien que se están transmitiendo las dos personas. Eso es algo muy importante. El artículo 1852 del Código Civil regula lo que es la definición de permuta. Dice la ley: la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de la otra. Como preguntaba Francisca, ¿solo en el caso de bienes inmuebles? No, el Código Civil lo denomina como cosa. Cuando estudiaron Civil 1, estudiaron toda la clasificación de bienes, ¿verdad? Entonces, todos aquellos bienes que están dentro del comercio, que se permiten ser objeto de negocios jurídicos, entonces esos son los bienes que también pueden ser objeto de permuta, lo relativo a la propiedad. La propiedad no es solo de bienes inmuebles. La propiedad son todas las cosas que están dentro del comercio de los hombres. Vehículos, bienes muebles, bienes inmuebles, que pueden ser objeto de negociación. Y después de este contrato de permuta, también les voy a desarrollar lo relativo al contrato de mutuo. ¿Qué es un contrato de mutuo? Que yo varias veces lo he mencionado en la clase. El contrato de mutuo es un contrato de préstamo. Es prestar. El negocio jurídico de una persona es prestar dinero. Se presta dinero a cambio de las condiciones que están establecidas en el contrato, pero esa negociación de préstamo, de un préstamo que una persona está haciendo a un particular, pues está regulada por normas de nuestro Código Civil. Por ejemplo, el préstamo no establece que los intereses que se pactan dentro del préstamo puedan ser capitalizados como parte de la deuda. O sea, no se podría cobrar intereses sobre intereses, porque nuestro Código Civil lo prohíbe. También el contrato de mutuo establece que los préstamos que se conceden bien pueden estar establecidos no solo en el contrato, sino que se deje en el contrato establecido hacer los intereses, establezca la ley, el interés legal. ¿Cómo se puede establecer el interés legal? Pues a través de lo que la Superintendencia de Bancos va publicando periódicamente sobre cuál es el interés legal que está aprobado por ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando se dan esta clase de procesos de cobro de deuda, se aplica el interés legal.
Les voy a presentar la presentación, lo que tengo preparado para el día de hoy con ustedes. Y yo sé que seguramente van a surgir dudas después de escuchar las presentaciones. Entonces, para que me permita pues ampliarles lo que les traigo preparado. ¿Alguna pregunta? Francisca sigue con la mano levantada. ¿Tiene otra duda, Francisca? Francisca. No, licenciada, la dejé levantada, ahorita la bajo, Bueno, gracias. bueno. Esta clase de contratos ustedes lo van a estudiar detenidamente, su elaboración cuando estén en derecho notarial. Lo van a volver a escuchar y les van a enseñar cómo se elaboran las escrituras de permuta. La escritura de permuta, como ustedes saben, también establece el requisito de que tiene que ser elaborada en escritura pública cuando se refiere a bienes inmuebles. Si fuera el caso de un vehículo, entonces sería a través del traspaso que se hace en la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Porque de esa manera se hace el traspaso de los vehículos actualmente en nuestro país. Bueno, veamos la presentación y luego platicamos. Pero generalmente yo les hago esta introducción para que ustedes tengan idea de lo que van a ver en la presentación, ¿sí? El intercambio de bienes, que es parte de los negocios jurídicos que puede optar una persona porque le interesa hacer intercambio de bienes, muebles o inmuebles. Entonces, pero no, o sea, no como compra, porque aparte es la compraventa. En este caso, las dos partes que intervienen se transfieren el derecho de propiedad que ambos tienen sobre el bien. ¿Sí? Por eso es que no es compraventa, es diferente permuta a compraventa. Y el contrato de mutuo que van a ver también dentro de que a continuación de un contrato está el otro, se refiere a un contrato de préstamo, el negocio jurídico por el cual una persona le presta a otra una cantidad de dinero determinada, bajo las condiciones que va a establecer el contrato que van a elaborar, ¿no? Bueno, veamos la presentación y seguimos conversando. Un momentito, ya va a aparecer la presentación. Continuamos con el desarrollo sobre los contratos traslativos de dominio. El día de hoy vamos a ver el contrato de permuta. ¿En qué consiste este contrato de permuta? Aquí tenemos también la transferencia del derecho de propiedad, pero en el cual dos personas se han puesto de acuerdo en cambiar sus propiedades, porque así conviene a sus intereses. Como siempre, es un contrato en el cual impera el consentimiento de ambas partes. La definición del contrato de permuta
es que es un contrato por virtud del cual cada una de las partes transmite a la otra la propiedad de una cosa a cambio de la que a su vez recibe en propiedad. Lo regula el artículo 1852 del Código Civil. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fueren aplicables, como por ejemplo el saneamiento por vicios ocultos o el saneamiento porque existe alguna evicción en alguno de los bienes que están transmitiendo en el derecho de propiedad. En general, el contrato de permuta es muy similar al contrato de compraventa, ya que consiste en un acuerdo entre dos partes, cuyo fin es hacer un intercambio de prestaciones para conseguir un beneficio. El contrato de permuta es aquel por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Esta forma de contrato tiene sus orígenes en la antigüedad. ¿Se recuerdan ustedes cuando se hablaba del trueque, donde se intercambiaban una cosa por otra, no interviniendo dinero, sino que era simplemente porque convenía a sus intereses negociar a través del trueque? Esa es la naturaleza jurídica de la permuta. Desde el punto de vista jurídico, el contrato queda configurado desde que las partes se han prometido transferirse recíprocamente la propiedad de dos cosas. Al igual que la compraventa, se perfecciona con el consentimiento de los contratantes, por lo que esto es un contrato totalmente consensual. Aunque todos los contratos son consensuales, ¿verdad? Tiene que haber voluntad, acuerdo de voluntades para poder darle perfección a las contrataciones. ¿Cuáles son los elementos del contrato de permuta? El elemento personal, el real y el formal. En el elemento personal tenemos que son los llamados permutante o vendedor y permutante comprador. Son todas aquellas personas que sean capaces, es decir, que no tengan alguna prohibición o incapacidad y además se encuentran en total libertad para transferir la propiedad de aquello que se permuta, así como para recibir la propiedad de aquello que recibe a cambio. De esa manera se garantiza la validez del contrato que se celebra. En este caso tenemos que en el contrato de permuta entran, al igual que en el contrato de compraventa, aquellos casos en los cuales la persona, para poder realizar este intercambio de bienes, tiene que tener plena capacidad para poder transmitir el derecho de propiedad. En el caso que sea un representante legal, tiene que tener cláusula especial el mandato para poder hacer este intercambio. En el caso que fuera una empresa, una sociedad que corresponda a una persona jurídica, tiene que tener el mandato autorización de la asamblea de socios para poder realizar una permuta.
¿Cuál es el elemento real? En la permuta se aplican las disposiciones contenidas en la compraventa, la cual trae como consecuencia que las mismas cosas que pueden venderse también pueden permutarse, que son todas las cosas susceptibles de apropiación y que estén en el comercio de los hombres. ¿A qué se refiere el elemento formal? Siempre la doctrina establece que la permuta es un contrato típicamente consensual y se perfecciona precisamente por el mero consentimiento de las partes. En este caso no exige ningún requisito de forma para su perfección. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta lo regulado en el artículo 1576 del Código Civil, porque en todos aquellos contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros públicos, cualquiera que sea su valor, deben constar en escritura pública. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, siempre debe inscribirse en el Registro General de la Piedad y en consecuencia tiene que cumplir con el requisito formal de que sea elaborada a través de una escritura pública. ¿Cuáles son los requisitos del contrato de permuta? Pues los mismos que hemos estado utilizando en todos los negocios jurídicos para establecer su validez, los regulados en el artículo 1251 del Código Civil. ¿Y cuáles son? Capacidad, consentimiento y objeto lícito. Sobre la capacidad, es la facultad que tiene el titular del derecho para poder disponer de sus bienes. Si es capacidad de goce, son menores de edad, pues en este caso tiene que tenerse la aprobación judicial para poder realizar cualquier transferencia del derecho de propiedad que pertenece a un menor. Y por supuesto, si es persona jurídica, como lo habíamos dicho, tiene que tener el mandato autorización de la Asamblea General de Socios. Y en el caso de personas en estado de interdicción, pues tiene que contarse con autorización judicial. En el caso que sea la capacidad legal, tienen de manera individual, tienen que ser personas mayores de edad que no se encuentren en estado de interdicción. Sobre el consentimiento, tenemos la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar un determinado contrato. No debe de adolecer de ningún vicio del consentimiento para que surta sus plenos efectos. El objeto lícito. El objeto como elemento esencial del negocio, la cosa debe reunir los caracteres de toda prestación obligatoria, es decir, la posibilidad, licitud y determinación. Características del contrato de permuta. Tiene que ser bilateral. Ambas partes se obligan recíprocamente. En esta clase de contratos, definitivamente tienen que haber las dos partes que van a entregarse una a la otra los bienes que están pactando. Ser onerosos. Existen provechos y gravámenes recíprocos. Por supuesto, ambos tienen derechos y obligaciones que tienen que cumplir. Hay reciprocidad de entrega del bien. Conmutativo, porque las prestaciones que se deben a las partes son ciertas desde que se celebra el contrato.
consensual, porque basta el consentimiento de las partes para que el contrato sea perfecto, y principal, que el contrato subsiste por sí solo. Efecto del contrato de permuta. Todas las disposiciones de la compraventa son aplicables a la permuta. Transmisión del dominio, transmisión del derecho de propiedad una persona hacia la otra. Custodiar la cosa en tanto se entregue y entregarla en el tiempo, lugar y forma y sustancia convenidos, haciendo esa entrega de manera real y por supuesto jurídica a través del documento con el cual se acredita la transferencia de este derecho. El artículo 1854 de nuestra ley dice: el permutante que sufre evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios, puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio, si se halla aún en poder del otro permutante, o el valor de la cosa que se le hubiese dado en cambio con el pago de daños y perjuicios. Por supuesto, hay un derecho de obligación del saneamiento, que la persona que se vea perjudicada por una situación de esta índole tiene todo el derecho de reclamar, porque si se le está dañando en su derecho patrimonial, tiene el derecho de accionar en contra de la persona que le ha afectado en sus derechos y que no ha cumplido con el compromiso contractual. Y hasta ahí tenemos el contrato de promesa. Ahora vamos a ver el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, otro de los contratos traslativos de dominio. Vamos a ver en qué consiste. Su definición es que es un contrato por el cual el mutuante o prestamista se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario o prestatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. En esta clase de contratos de mutuo, esto es muy común. Lo vemos muchísimo que las personas celebran en los bancos contratos de préstamo o bien con particulares. Este contrato de mutuo, según la definición de Osorio, de Manuel Osorio, dice como el contrato en que una persona entrega a otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada para consumir, con la condición de devolverlo en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. En el contrato de mutuo es un contrato de préstamo, de dinero o bien de otra clase de cosas, ¿verdad? Todas las cosas que están dentro del comercio de los hombres pueden ser objeto de mutuo. A través del mutuo hay una transferencia de ese bien, o sea, de ese dinero o de esa cosa que le está siendo prestada. Y la persona puede utilizarla y consumirla, por supuesto, el dinero lo pueden utilizar, pero con las condiciones contractuales de devolverlo, según lo que han acordado las partes en el contrato. El artículo 1942 del Código Civil nos dice: por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles, con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el tema de los bienes?
¿Qué son los bienes fungibles y los bienes no fungibles? Los fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. ¿El dinero será un bien fungible? Por supuesto que sí. Puede ser devuelto por otro de similar existencia, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? De acuerdo con su concepto, el contrato de mutuo es traslativo de dominio, ya que produce la salida de determinadas cosas de la esfera jurídica de una persona mutuante para ser transferida a la de otra persona mutuario. ¿Por qué? El mutuante presta el dinero y una vez ese dinero le es prestado a otra persona, va a pasar al dominio de ella para que ella pueda disponer según sus necesidades de ese dinero. ¿Sí? Pasa al mutuario. Por eso hay una transferencia del dominio. ¿Sí? Porque el dinero es prestado para que lo utilice el mutuario. El artículo 1943 del Código Civil dice: la cosa objeto de mutuo se transmite para su consumo al mutuario y queda a su cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción que sobrevenga después. ¿A qué se refiere este artículo? Como las cosas fungibles son las que pueden ser objeto de mutuo, el dinero es lo más común, pero también puede ser a través de mutuo otra clase de bienes para que una persona la utilice. Por ejemplo, que sean bienes muebles. Un vehículo puede ser objeto de mutuo. Entonces, ese vehículo tiene, por el uso, va a tener depreciación, puede tener destrucción, ¿verdad? Que haya un accidente y se destruye el bien. En fin, a eso se refiere este artículo 1943. Pero debe entenderse que esta transferencia de la propiedad no es la misma que es realizada en la compraventa, porque en el mutuo el traslado de la propiedad es medio para el consumo y no fin de la relación jurídica creada. En otras palabras, en la compraventa y otros contratos como la permuta y la donación, la traslación de dominio es el fin del contrato, es el objetivo mismo. En el contrato de mutuo, en cambio, es un medio para otro fin distinto, que es el consumo. O sea que el mutuante transfiere el dominio al mutuario para que pueda usar y consumir los bienes que se le han dado a mutuo en préstamo. Es por ello que solo son objeto las cosas fungibles, ya que no se devuelve la misma cosa, sino que otra, pero de la misma calidad y especie. ¿Cuáles son los elementos del mutuo? Los personales, el real y el formal. Los personales. En el contrato de mutuo siempre hay por lo menos un acreedor, que es el mutuante, y un deudor, que es el mutuario, y ambas partes deben tener capacidad de ejercicio. El elemento real son las cosas que se dan en mutuo, como dinero y cosas fungibles, cosas que pueden ser cambiadas unas por otras de la misma especie y calidad. La cosa objeto de mutuo se transmite para su consumo al mutuario y queda a cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción del bien. O sea, el mutuario se va a comprometer en devolver un bien
similar al que le ha sido prestado para su uso. Y el elemento formal es necesaria la entrega de la cosa o dinero en esta forma de contrato. ¿Y cómo se constituye el contrato de mutuo? Al igual que el contrato de permuta y compraventa, cuando se refiere a bienes inmuebles, obligadamente tiene que celebrarse escritura pública para que tenga plena validez la inscripción en el Registro General de la Propiedad, sobre todo si hay una garantía hipotecaria, ¿verdad? Ahí existe el derecho real de hipoteca. Ahora, si son bienes que no necesitan inscribirse en el registro, sí se pueden elaborar en documento privado. El Código Civil no establece norma alguna que obligue a la forma de celebrar el contrato, por lo que este contrato le son aplicables las normas generales que en cuanto a la forma de los contratos establece nuestro Código Civil en los artículos 1574 al 1578, que son escritura pública o documento privado. Si excede 300 quetzales, debe constar por escrito. Si debe inscribirse en algún registro, debe constar en escritura pública. Debe constar en escritura pública si es solemne. Y los requisitos del contrato de mutuo deben de ser cumplidas en el contrato, que son los regulados en el artículo 1251 del Código Civil y son aquellos sin los cuales el contrato de mutuo no puede tener existencia jurídica ni validez formal, como son la capacidad de las partes que van a suscribir el contrato, que estén totalmente acreditadas y tengan la capacidad para poder suscribirlo, que no tengan ninguna prohibición legal, el consentimiento que no adolezca de ningún vicio y el objeto lícito. Efectos del contrato de mutuo. En cuanto al mutuante, entregar la cosa del mutuo en el lugar y tiempo convenidos, responder de los perjuicios que sufra el mutuario por los vicios ocultos que ellos tengan, el saneamiento, que lo que hemos estado mencionando. Nace para el mutuante un derecho personal o de crédito en contra del mutuario para obligarle a la restitución de la cosa mutuada. Sabemos que son derechos personales y derechos reales. En este caso, cuando hay un contrato de mutuo, lo que nace es un derecho personal. ¿Por qué es un derecho personal? Porque directamente el mutuante, a la hora de que exista un incumplimiento del contrato, le va a reclamar directamente al mutuario, que es la persona que firmó el compromiso de devolverle el bien mutuado. Entonces la reclamación va directamente hacia esa persona, entre los contratantes, directamente. En cuanto al mutuario, ¿cuáles son sus efectos? Por el contrato de mutuo, el mutuario adquiere la propiedad de las cosas objeto del mismo, de modo que la entrega material de las cosas mutuadas al mutuario no solo principal obligación es restituir la cosa mutuada en el término convenido, devolviendo al mutuante igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad que le fueron prestadas. En caso de restitución en especie, el mutuario debe tener la propiedad de lo que devuelve y tener capacidad para disponer de la cosa y quedar obligado ante el mutuante al saneamiento de lo entregado en pago.
Aquí también el mutuante, al devolver el bien pagándola la deuda, el compromiso que tiene con su acreedor, también está obligado al saneamiento, que el bien que está devolviendo no tiene ningún vicio oculto. El pago o restitución debe hacerse al vencimiento del plazo convencional. Y si en el contrato no se estableció, se entenderá que es de 6 meses para los préstamos en dinero y en la fecha de la próxima cosecha si se tratare de cereales y en fin, otra clase de bienes que están comprometidos, ¿verdad? De la cosecha. Eso lo dice nuestra ley. Modalidades. Existe el contrato de mutuo gratuito o simple. Este es en el caso de que por acuerdo de los contratantes, el mutuario no está obligado a pagar ninguna contraprestación por lo recibido. El acreedor no puede exigir el pago antes del vencimiento del contrato, según el artículo 1956, pero el mutuario sí puede obligar al acreedor a recibirlo antes de esa fecha. En el caso gratuito o simple, es porque no está cobrando intereses el mutuario, el que está prestando el bien. Y en el caso de que sea oneroso o con intereses, es cuando el mutuario se obliga a pagar una retribución que puede consistir en una calidad de dinero u otros bienes conforme lo convenido en el contrato. Aquí sí, en el contrato se establecen cuáles son los intereses que van a ser cobrados. O sea, esas son las dos modalidades. La gratuita o simple se refiere a que por el préstamo no se va a cobrar nada. Simplemente la obligación de devolverle al acreedor lo recibido. En el oneroso o con intereses, ahí sí lo establecen en el contrato. El acreedor puede exigir judicialmente al mutuario la restitución de lo prestado, pues de vencido el plazo del contrato o el plazo legal o judicial, sería por supuesto necesario que el mutuario haya caído en mora, lo que ocurre salvo pacto en contrario mediante la interpelación del deudor. Ahí sí tendrán que entablar un juicio ejecutivo para poder plantear esta clase de demandas. Y lo que es la usura es el interés excesivo en un préstamo y la ganancia desmedida que obtiene el prestamista. Las personas y entidades que cobran intereses muy elevados reciben el calificativo de usureros. El artículo 1946 del Código Civil dice: salvo pacto en contrario, el deudor pagará intereses al acreedor y a falta de convenio se presumirá que las partes aceptaron el interés legal. Esto sucede mucho en tribunales. Cuando en el contrato se ha plasmado intereses, pues el acreedor, además de la deuda, va a cobrar los intereses dependiendo del tiempo establecido en el contrato, ¿verdad? Pero si se olvidó a la hora de establecerlo, entonces se aplica el interés legal. Eso está regulado en el artículo 1947 y dice: el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas por los bancos del sistema el día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales.
En defecto de su publicación, en caso de duda o discrepancia, se solicita a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Esto lo utilizan muchísimo los jueces de instancia y las salas de apelaciones cuando hay necesidad de fijar el interés legal. En estos casos es cuando se ve que se está aplicando una tasa sumamente elevada, entonces se pide el informe correspondiente a la Superintendencia de Bancos para ajustar el monto del interés que está siendo cobrado. ¿Y qué es el anatocismo? Es la capitalización de intereses, que es la acción de cobrar intereses sobre los intereses derivados de un crédito. Eso está prohibido por la ley. El artículo 1949 del Código Civil dice: queda prohibida la capitalización de intereses. Se exceptúa las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Lo que sucede con los bancos es que existe la ley de bancos y grupos financieros. Ellos tienen su ley específica que los regula. Entonces, además del Código Civil, hay que aplicar específicamente la ley de bancos cuando son instituciones bancarias. Ahora, si el contrato de mutuo se celebró con un particular, pues sí, definitivamente solo se aplica el Código Civil. Buenas noches. Erwin Eduardo tiene la palabra. ¿Cuál es su pregunta? No está. Ya no está. Salió el compañero. Bueno, buenas tardes. Escucho sus dudas. ¿Cómo les pareció el tema de la permuta? Es sencillo, ¿verdad? Es sumamente corto el tema de la permuta y se refiere a ese intercambio de propiedades, ¿verdad? Como mencionaba en la presentación, es aplicable las mismas normas de la compraventa, que el bien que se está transmitiendo la propiedad, pues esté sin problemas para la otra parte que lo está recibiendo. Bueno, el compañero que quería hacer preguntas, Erwin, parece que se llama. Erwin, ya se fue. Ya no pregunta. Erwin Eduardo Morales. Sí, le escucho. Ajá, y no sé, me escuchas que se me va un cachito el internet acá y por esa es la razón, pero no sé si no sé si me escucha. Sí, con claridad. Ah, bueno, con relación, mire, yo tengo una pequeña duda. Mire, una persona quiere hacer un pequeño contrato, un pequeño convenio de un, por ejemplo, no sé si, bueno, yo creo que está relacionado siempre al contenido de la clase. Por ejemplo, que quiera hacer un préstamo y tiene que hacer un convenio, un contrato, entonces me decía, preguntarle a la licenciada en una de las preguntas, si uno hace un convenio con relación a la tasa de interés, si le van a cobrar por ese préstamo que hace, ¿verdad? Tanto como deudor o codeudor, todo lo que usted estaba hablando, que la tasa de interés ya sea mensual o al capital, entonces, sí, ajá, cabal, cuando uno hace un contrato le dan muy claro, por ejemplo, una entidad o un banco, una cooperativa, los números exactos. Esa era mi duda. Cuando se realiza un contrato, pues, entonces le dan toda la información a uno, exactamente a eso quería, no sé si usted me puede dar alguna información mucho más amplia de eso. Gracias. Bueno, te voy a explicar. En un negocio jurídico, las dos partes convienen en los intereses
si van a pagar, porque puede ser que sea un contrato de mutuo gratuito. ¿Cuál es el contrato de mutuo gratuito? Es, por ejemplo, mi hermano el que tiene necesidad de que yo le preste 5,000 quetzales, por ejemplo, y yo pues se lo presto. E incluso le digo a mi hermano, no me pagues intereses, pero sí me tienes que devolver el dinero que te estoy prestando. Te doy, por ejemplo, 1 año para que me devuelvas los 5,000 quetzales. Pero vamos a hacer un contrato para que quede constancia de ese préstamo que te estoy dando. Ese es el contrato de mutuo gratuito. Si fuera el caso que mi hermano no me pague, que una vez hecho el favor, no lo agradece y no devuelve el dinero, entonces en base al contrato que yo elaboré, que elaboramos y firmamos las dos partes, pues tendría en un juzgado de paz que hacer el cobro de la deuda. Por supuesto, cuando hay un cobro de una deuda, hay costas judiciales. Si bien es cierto, yo dije que no le iba a cobrar intereses, pues eso lo voy a poner en la demanda, ¿verdad? Que eso se acordó en el contrato, no cobrar intereses. Pero sí tendría derecho a cobrar los gastos de costas judiciales. Eso sí tendría que pagar la persona a quien le preste el dinero. Ese es un contrato gratuito. Puede darse el caso de que se realice un contrato de mutuo, sí fijando tasa de interés. Pero como dimos lectura hace un momentito, esa tasa de interés no puede ser usurera. ¿A qué me refiero usurera? En que la Superintendencia de Bancos periódicamente, incluso el Banco de Guatemala hace publicaciones a través de la prensa libre hace la publicación de que el Banco de Guatemala qué tasa de interés está aplicando. O bien por internet se puede consultar en la página de la Superintendencia de Bancos o la del Banco de Guatemala cuál es la tasa de interés que está autorizando. Pero además de lo que publican los bancos, estamos en acuerdo de voluntades. Todo contrato establece cláusulas basadas en el acuerdo de voluntades entre las dos partes. ¿Sí? Entonces, ahí se establece la tasa de interés que decidieron aceptar las dos personas, ¿verdad? Que las dos personas que establecieron este contrato. Entonces, ¿qué pasa? Si hay incumplimiento de pago de la deuda, indicamos que es un derecho personal, porque hay un acreedor y hay un deudor. El derecho personal es entre dos personas. ¿Por qué no es derecho real aquí? A ver quién me dice. ¿Por qué no es derecho real la relación jurídica que se da en un contrato de mutuo? ¿Por qué no es derecho real ahí? Quizás porque es un acuerdo entre partes. Sí, pero en el derecho real también hay contrato de dos partes. Porque se limita a dos personas, licenciada. No es como algo En que se todo contrato, pone ante todos. sí, pero ¿qué es el derecho real? ¿Qué es el derecho real? Los voy a mandar a estudiar Civil 2. ¿Qué es un derecho real? A ver, un valiente que se recuerde de los derechos reales de Civil 2. Un derecho personal es como el que estamos hablando, el contrato de mutuo.
Pero derecho real, ¿qué es? Licenciada, es el que se impone ante todos. Es que tengo una idea, pero no logro recordarme Ya, bien. me van a estudiar qué es un derecho real y el próximo día de clase se los pregunto. Marco de Jesús, buenas noches. Buenas noches, licenciada. El A derecho ver, real es aquel que otorga una potestad o un poder a un individuo directamente sobre un bien. sí, muy bien. Sí, Marco. El derecho real es el que tiene una persona sobre un bien. Y ese derecho real se lo tiene que respetar toda la colectividad. El derecho real es un derecho que todas las personas tienen que respetarle su derecho a la persona. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Yo soy dueña de esta casa, la compré, la inscribí en el registro general de la propiedad y nadie tiene derecho de usurpar mi derecho de propiedad, sino es un derecho real que hago valer frente a todos. El derecho real existe en todas las legislaciones del mundo. ¿Por qué se llama derecho real? Porque es un derecho imperativo. Media vez yo tengo un derecho real, todas las personas me lo tienen que respetar. ¿Sí? Tengo el derecho de uso, goce y disfrute del bien. Y nadie tiene derecho de invadir mi terreno, por ejemplo. Hacer usurpación de mi derecho real. Si alguien invade mi terreno, pues pongo la denuncia penal y que lo desalojen inmediatamente de mi terreno porque fue invadido. Y yo tengo mi título de propiedad con todas las facultades que la ley me confiere. Nadie tiene derecho de invadir mi derecho de propiedad. Yo tengo un vehículo, yo tengo la factura que demuestra que yo pagué por el vehículo, yo lo compré. Y resulta que lo puse en lo estacioné y cuando yo salgo de la tienda donde yo estaba haciendo mi mandado, ya no está mi carro. Tengo derecho de plantear la denuncia correspondiente para que busquen mi vehículo. Utilizo lo que es la policía, pongo denuncia en mi cerco para que sea buscado mi vehículo. Y si encuentran a una persona que andaba manejando mi vehículo, porque mi vehículo tenía, ¿cómo se dice? PGS, no, ¿cómo es el nombre? Ay, ¿quién sabe? ¿Cómo se llama? GPS. ¿Cómo es? GPS. Perdón, no se me venían las siglas. GPS. Entonces se localiza dónde está mi vehículo. Entonces la policía lo localiza, captura a la persona y allá se va allá a la justicia, ¿verdad? Por haber obtenido mi vehículo. ¿Por qué? Porque es un derecho real que yo hago valer frente a cualquier persona. En el caso del contrato de mutuo, es determinada las dos personas que intervienen en el contrato de mutuo. Uno es el acreedor, el que da el préstamo, el que presta el dinero, es el mutuante, el que presta el dinero, el acreedor. Y el que recibe el dinero en préstamo, que tiene la obligación de devolverlo de acuerdo a las condiciones del contrato, es el mutuario. Bueno, ¿por qué es derecho real? Porque está determinada la persona a quien le tengo que pagar. No lo voy a hacer frente a cualquier persona, no, yo tengo el nombre de la persona a quien debo de pagarle la deuda. Y de igual manera el acreedor, ¿a quién le voy a cobrar que me pague? Yo se lo presté, ya se cumplieron las cláusulas del contrato y si no paga, lo demando a él.
lo tengo claramente identificado en el contrato. Entonces, por eso es un derecho personal, porque no voy a cobrarle a cualquier persona, como en el derecho real que es frente a todos, no. Es un derecho personal porque voy a cobrarle a Juan Pérez Estrada, por ejemplo. Sí, está determinado tanto acreedor como deudor. Ya no se les olvida que es un derecho real. Hola. No me dicen. Licenciada, ya estamos. ¿Verdad que Tenía la ya lo idea, entendieron? pero no. Sí, No licenciada, mucho, ya, gracias. no mucho. Ah, Licenciada, ya entonces el quedó claro. compañero Gracias. don Erwin Eduardo estaba preguntando, ¿verdad? En un contrato de mutuo, bueno, se establecen condiciones contractuales. Esas condiciones contractuales cumplirán los requisitos esenciales del negocio jurídico que hemos estado hablando, la capacidad de las partes. Sí, se tiene que determinar la capacidad de las partes, el consentimiento. A nadie lo obligan a hacer un préstamo, a firmar a la fuerza, ¿verdad que no? Es totalmente acuerdo de voluntades. Las dos partes decidieron cuáles eran las condiciones del contrato. Por ejemplo, el que prestó fue su voluntad prestar, ¿verdad? Allá, y si el hermano ya no le devuelve el dinero, ay Dios, y se lo prestó de manera sin cobrar intereses. El préstamo fue gratuito, sin recibir ganancias. Fue su voluntad. Entonces, impera lo establecido en las cláusulas contractuales. Y el objeto lícito, bueno, el objeto lícito es todo aquel que está dentro del comercio de los hombres, nada ilegal, ¿verdad? Todo legal, el dinero legal, sin capitalizar intereses, como vimos, no es prohibido por la ley. Y si el interés es sumamente alto, en los juicios ejecutivos ustedes van a estudiar en derecho procesal civil lo que es un juicio ejecutivo, las etapas del juicio ejecutivo, y cuando se da que los prestamistas son sumamente usureros, ¿verdad? La ley establece que a la hora del juicio ejecutivo, en el momento de la liquidación, el juez está facultado a aplicar, de acuerdo al informe que da la Superintendencia de Bancos, del interés legal que estaba establecido en la fecha en que se celebró el contrato de mutuo. Cristina, buenas noches. Buenas Cristina, noches, ¿te licenciada. escucho? Sí, gracias. Con respecto a eso del anatocismo, yo estaba viendo así Sí, como esas identidades que son de préstamos. Bueno, sí. yo he visto de que les cobran la cuota, por ejemplo, a los 15, pero si se atrasan después de los 15, les cobran como interés sobre la mora. Eso es legal entonces, porque el Sí, préstamo eso sí, ya tiene interés. Y sí, encima de ese interés viene otro interés. ¿Eso cómo es sería? la mora. Sí, eso lo estudiaron ustedes en Derecho de Obligaciones. ¿No se los explicaron en Civil 3? No me recuerdo, la verdad, para ser honesta. Tienen que estudiar, tienen que estudiar. Lean su código. El Código Civil establece lo que es los intereses y lo que es la mora. Incluso los bancos establecen esas situaciones cuando la persona no cumple puntualmente con el pago de la deuda. Hay intereses y también está establecido la mora.
pero eso se pacta en el contrato. Por eso les digo yo que todo contrato debe ser leído antes de firmar. ¿Qué pasa cuando van a un banco? La letra está chiquitita en los contratos y la persona no le da tiempo de leer y por su prisa firma y resulta que aceptó el pago de intereses y además de mora. La mora es una sanción por atrasarse en los pagos, por no ser puntual a la hora de pagar la deuda. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Si no paga, digamos, el contrato quedó plasmado que el pago de la deuda, las cuotas para el pago de la deuda van a ser pagadas dentro de los primeros 5 días del mes. Y la persona se le olvidó. Se me olvidó. No me acordé de la deuda. Eso pasa mucho. La gente que debe se le olvida que debe. Y no lo paga. Y resulta que ya van 3 meses y no lo paga. Entonces lo van a demandar. Y cuando lo demanden a través de un juicio ejecutivo, no solo le van a cobrar los intereses, sino también la sanción de la mora. Y sí es legal, está regulado en el Código Civil. Y además, no solo está regulado en el Código Civil, sino que lo pactaron las partes. Es una obligación que aceptó la parte deudora. Se comprometió a ser puntual en los pagos, pero lo incumplió. Okay, licenciada, disculpe, o sea que en esta la mora es sancionatoria, por decirlo así, Sí. Pero esta anatocismo es, por ejemplo, fuera del contrato, por decirle, no estaba pactado y pues Bueno, después si se no dijo de que... Si no está pactado, en el juicio ejecutivo tiene derecho la parte deudora a alegar en su defensa que eso no fue pactado. Y entonces el juez decide quitárselo, ¿verdad? Si no estaba pactado, el juez lo suprime. ¿Y si le cobran más de lo pactado? Es que tiene que tener pruebas. Una persona que debe tiene que tener sus comprobantes de pago. Es que todo Sí, me refiero a de que yo he visto también unos... en derecho civil existe el principio que se llama carga de la prueba. Ese principio que indica las dos partes, según la ley, el derecho procesal civil establece que ambas partes tienen derecho de plantear sus pretensiones. Y la parte que ha sido demandada tiene derecho a defenderse y aportar la prueba en su defensa. Y los jueces son los que van a decidir en base a las pruebas aportadas y a la defensa que argumentan las partes. ¿Qué sucede si una persona debe y solo paga la deuda y pierde sus recibos? No tiene orden, sabe que los hice, o simplemente la parte acreedora le dice, bueno, págueme y otro día le doy su recibo. Y lo acepta. Lo acepta y no tiene recibo. Entonces, eso no es posible, se ha aceptado, porque si no a la hora que lo demande no tiene pruebas para defenderse. Ahora, no sé, pero antes hasta en las tiendas habían talonarios de recibo, ¿verdad? Si no, todos tienen que comprar su talonario de recibo para tener prueba de que está pagando y que le firme la persona, el acreedor, de que le está entregando el dinero.
No sé, Cristina, ¿qué quería decirme? Perdone, la escucho. Sí, de que yo he visto ahora en los nuevos contratos de los bancos que sale, por ejemplo, que el tipo de mora va a depender del cambio, por ejemplo, de que puede estar sujeto a cambio, he visto yo. Sí, Ajá, mire, eso lo rige, existe una ley específica, está la Superintendencia de Bancos, esta institución del Estado y el Banco Guatemala establecen fluctuación de precios de acuerdo a la moneda. Entonces, eso ya es en el ámbito monetario lo que yo le estoy diciendo. Existe ley e instituciones que se encargan de eso. No sé si usted ha observado que nuestra moneda ha tenido una inflación tremenda. Ahora la comida no cuesta igual que hace 5 años. Ha cambiado. Ahora uno va al supermercado, compra poco y paga bastante, porque ha habido fluctuación de la moneda de nuestro país. Y esto es mundial, no solo en nuestro país, esto es mundial. Van existiendo cambios monetarios, el Banco Guatemala, la Superintendencia de Bancos, ellos, la Junta Monetaria, son los encargados de proteger y dirigir lo relativo a nuestra moneda, pero yo no soy economista, pero existe un control, ¿verdad?, sobre todo eso. Y por supuesto, cuando usted firma un contrato bancario, una de las cláusulas le indica eso. Lo firmó en el contrato, lo aceptó en el contrato. Por eso, prestar dinero, usted presta 5,000 quetzales y termina pagando 15,000, pero lo paga por ahora, porque lo va a pagar a 20 años, a 25 años. Entonces hubo fluctuación de la moneda de nuestro país. No sé si le comprende, Cristina. Cristina. sí, ya es diferente a esto. Ajá. Sí, sí, es de estudiar también, existen leyes monetarias, ¿verdad? Y hay situaciones que están fuera del control nuestro. Sí. Y por supuesto los bancos, su negocio es dinerario, ¿verdad? Y existen leyes, normaciones, supervisiones, que es su negocio. Y en nuestro país, pues todo eso es mundial, es necesario, esa organización monetaria que hay, ¿verdad? O sea que para eso se usan esas leyes, no se basa uno en Y esta. hay leyes, no es solo el Código Civil, hay leyes específicas que regulan todo ello. Usted puede leer en internet la ley monetaria, ¿verdad? Pero esas leyes son auxiliares al código o viceversa. No. Son leyes ordinarias también, son aprobadas por el Congreso de la República. Ustedes acuérdense que en Civil 1 estudiaron la pirámide de Kelsen. ¿Qué dice la pirámide? La pirámide de Kelsen. Hay jerarquías de las normas. ¿Cuál es la norma fundamental de nuestro país? ¿Cuál es la ley? La Constitución. ¿Y ya la leyeron? ¿Ya leyeron la Constitución Política de la República de Guatemala? Ahí está un artículo relativo a la ley monetaria de nuestro país. Entonces existe una norma fundamental que rige lo relativo a la moneda de nuestro país. Y de ahí están las leyes ordinarias, que es ya la ley monetaria. Y existen normas específicas, existen reglamentos. Hay toda una jerarquía de las normas. Una norma ordinaria como la ley monetaria es jerárquicamente en la misma jerarquía del Código Civil.
pero cada una en su especialidad. El Código Civil no le va a regular cómo funciona todo el funcionamiento monetario del país. Eso no está regulado en el Código Civil. Está en la ley monetaria, que es específica para regular todo eso. Eso de la moneda. Existe una ley de la Superintendencia de Bancos que establece ahí cuáles son las funciones de la Superintendencia de Bancos. Una ley del Banco de Guatemala. Un código de trabajo que regula lo laboral. Un código procesal civil y mercantil. Todos son normas ordinarias, pero cada uno en su especialidad. El Código Procesal Civil y Mercantil, que van a ver el próximo año, regula los procedimientos, los diversos juicios que se llevan a cabo, que se ventilan para que desarrollan lo que han leído ustedes en el Código Civil. Ahorita ustedes ya leyeron todo el Código Civil, porque ya se les desarrollaron los 5 libros del Código Civil. Entonces ya manejan el Código Civil porque ya lo estudiaron en 4 cursos de Derecho Civil. ¿Verdad que así vamos? Así es. Y tienen que estudiarlo, tienen que estudiarlo. La Constitución Política de la República de Guatemala, ustedes estudiaron Derecho Constitucional el año pasado. Ya debieron de haber leído la Constitución Política. Esta carrera es de leer. Tienen que leer. Es necesario que sepan las leyes del país si están estudiando una carrera de leyes. Entonces hay que, si no lo han hecho, háganlo. Porque es su preparación profesional. Un abogado que no conoce la ley, ¿cómo va a defender a su cliente? Yo los llamo a la reflexión. Los llamo a la reflexión. Es importante que vayan haciéndolo poco a poco. Son etapas, ¿verdad? Tienen que ir cerrando las etapas, pero hagan el esfuerzo, porque lo tienen que hacer. Bueno, ¿quién más quería preguntar? Hola, ¿quién será? Alguien aquí me escribió. Ah, no es pregunta. Bueno, ¿ustedes o alguna otra duda que tengan? Cristina, gracias por su pregunta, porque es sumamente importante que todos escuchemos, ¿verdad? Todos escuchemos, hay mucho que leer, mucho que entender. Por supuesto, hay especialidades. De ahí, ustedes van a elegir. Yo me voy a especializar en Derecho Civil y van a manejar todo eso, civil y mercantil. Otros se van a especializar en Derecho Penal. A mí lo que me gusta es penales. Entonces se van a especializar en Derecho Penal. A mí lo que me gusta es el Derecho Laboral. Entonces van a estudiar el derecho laboral y todos los tratados internacionales relativos al derecho laboral. Yo me voy a especializar en niñez. Van a estudiar toda la regulación para la niñez, los convenios internacionales de la niñez. En fin, hay diversas especialidades, ¿verdad? Yo solo mercantil, dice, o derecho bancario, me voy a dedicar solo al derecho bancario. Pues así es, pero para salir de la licenciatura tienen que manejar todos los ramos. Es igual que los médicos estudian pediatría, estudian medicina interna, estudian cirugía, en fin, un médico tiene que conocer de todo. Igual pasa con derecho. Tenemos que conocer de todos los ramos y ya después irse por la especialización, ¿verdad?
pero para pasar los exámenes tienen que estudiar todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos vemos el próximo día de clases. Hasta aquí los dejo porque tengo que entrar a la otra sección. Si no tienen más dudas, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, licenciada.